ocasiones y sentí de parte de Dios traer hoy el tema de la unidad. Vamos primeramente a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. El versículo 10 de 1 Corintios capítulo 1 dice, de 2 Corintios, capítulo 1, no primera, ¿verdad? Primera. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad es muy importante, especialmente en el cuerpo de Cristo. La unidad en cualquier organización es muy importante porque si no hay unidad, no se avanza, no se prospera, ya sea una empresa, ya sea una organización. En todo tiene que haber unidad. Y en la iglesia, la unidad es con Dios. El liderazgo tiene que estar unido a Cristo en las congregaciones cristianas. El liderazgo de una congregación tiene que estar unida a Cristo primeramente, unida a Dios. Y después el resto de la congregación tiene que estar unida a la iglesia de esa congregación. Entonces, primeramente el liderazgo unido a Cristo y después la iglesia toda unida al liderazgo componen el cuerpo de Cristo. Y en este ministerio, ¿verdad? Eso es lo que queremos y eso es lo que Dios quiere, siempre que haya unidad. No estoy trayendo este mensaje porque me haya dado cuenta que no hay unidad, sino porque hay unidad, pero queremos que haya más unidad. No hay que malinterpretar la intención, simplemente estaba buscando qué traer y de tanto tiempo que estuve ahí estudiando sentí traer este mensaje para que así sigamos unidos más y más. Siempre el apóstol Pablo en sus epístolas dice que estemos más unidos y que nos amemos más y más. En cada de sus, una de sus cartas, cada una de sus epístolas, siempre decía a las congregaciones, ámanse más. Y se aman, dice, pero quiero que se amen más. Dando a entender que el amarnos no hay un límite. El amarnos los unos a los otros no hay un límite. No podemos decir, ya te amo tanto que ya no puedo amarte más de lo que te amo. No, podemos amarnos más, siempre hay más. Siempre el amor siempre se demanda que se ame más en todos los aspectos. Entonces, cuando cuando amamos a Cristo, estamos unidos a Él. Y cuando la iglesia se ama los unos a los otros, pues somos el cuerpo de Cristo, donde no hay diferencia entre unos y otros, no hay ningún problema que no se pueda solucionar, porque todos los problemas se pueden solucionar cuando hay amor y cuando hay unidad. Yo escribí aquí la unidad de la iglesia de Cristo es y ha sido un tema muy importante, ya que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios. Y la iglesia debe imitar y ser un solo cuerpo, aunque seamos muchos. Y como tenemos un enemigo que no le gusta la unidad, debemos entender que cuando no hay unidad en una iglesia, en la iglesia de Cristo, es porque el diablo está obrando de alguna forma siniestra. Cuando en una congregación no hay unidad, cuando en una congregación es difícil la unidad, es difícil unirse en un solo sentir, en un solo amor, es porque el enemigo de un modo u otro está obrando, a veces es tan siniestramente su obra que a veces no nos damos cuenta. Pero cuando tenemos el amor de Dios, los unos y los otros, nos podemos dar cuenta, porque debe haber amor los unos y los otros, y debe de haber entendimiento los unos y los otros de que nos debemos de amar como Dios nos ama, con el amor de Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, el enemigo
que es el diablo, es el que divide las organizaciones, los gobiernos, donde debe haber unidad, donde debe haber un mismo sentir, y mayormente en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el diablo siempre está obrando para que no haya unidad, y ese es el problema que tienen todas las iglesias alrededor del mundo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como ministros de Dios, los pastores y los servidores, no debemos ignorar cómo el diablo opera en una congregación. Entonces, cuando en una congregación se está perdiendo la unidad, se está perdiendo ese vínculo que nos une, el amor fraternal, y no hay unidad, eso quiere decir que hay algún problema y el enemigo está tratando de hacer lo posible para que no haya unidad, y es donde los servidores, los líderes de esa congregación tienen que reunirse y ver qué es lo que está pasando, por qué están pasando cosas donde no se ve la unidad. Y para eso es el liderazgo, para eso son los servidores, para tratar de que siempre haya unidad, tratar de que siempre haya amor los unos y los otros, para que el enemigo no tome ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo desde el principio ha sido su plan siempre malévolo, es dividir, como dije hace unos instantes, dividir organizaciones, dividir empresas, dividir gobiernos. Eso es lo que el enemigo hace para que no haya prosperidad en esa organización, en la iglesia o en los gobiernos, en cualquier lugar donde debe de haber unidad. Y de eso se trata el mensaje. Yo le puse por título la unidad de la iglesia, porque esta es una iglesia, este es remanente fiel. Y de eso se va a tratar el tema, la unidad de la iglesia. Y aquí tengo varios versículos que vamos a estar leyendo para que entendamos que así debe de ser la iglesia, unida. Como dije al principio, los servidores, el liderazgo tiene que estar unido a Cristo. En otras palabras, tiene que ser dirigido por Dios en esa organización, para que después también el resto de la congregación estén unidos al liderazgo, y así toda la iglesia está unida a Dios, a Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 5, para hablar de la unidad. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos y a la iglesia en general. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Está hablando de una congregación, que hay congregaciones mega iglesias, hay congregaciones innumerables, donde todos tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por eso la iglesia es un pueblo, la iglesia es una familia, porque debemos estar unidos los unos y los otros, como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no debe estar dividido. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido para que pueda caminar, para que se pueda mover, para que pueda funcionar. Así es la iglesia, como un cuerpo. Entonces, esa es la meta de la iglesia, estar siempre unidos, porque Jesucristo, cuando venga por su iglesia, viene por una sola iglesia, viene por un solo cuerpo. Y aunque nosotros somos muchos, como dice allí, todos componemos el cuerpo de Cristo. Todas las organizaciones, no importa el nombre que tenga cada organización, cada congregación, todos somos un cuerpo cuando somos la iglesia de Cristo. Y entonces todos, aunque somos muchos, todos somos uno en Cristo Jesús.
Todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. En 1 Corintios también, capítulo 10, pero versículo 16 y 17 también nos habla ahí del cuerpo de Cristo, de la unidad de la iglesia, de la unidad de una congregación. El versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de la Santa Cena. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos participando del cuerpo de Cristo, del pan y el vino que tipifican la sangre y el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros, por eso que aquí siempre cada mes celebramos la Santa Cena, porque estamos nosotros diciendo al Señor que somos su iglesia y que estamos recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz y que Él murió, derramó su sangre, dio su vida. Y cuando nosotros tomamos el vino, tomamos y comemos el pan, estamos participando del cuerpo de Cristo. Y todos unidos componemos la iglesia y estamos diciendo: Señor, somos tu iglesia, somos tu cuerpo y debemos estar unidos. De eso es lo que está hablando esos dos versículos, de lo que es la Santa Cena, de lo que es la ceremonia de la Santa Cena, donde todos, cada congregación alrededor del mundo, tan siquiera de vez en cuando debería de celebrar Santa Cena, porque el Señor Jesús no dice cada cuánto tiempo se celebre, solamente dice que cuando celebremos la Santa Cena anunciamos su muerte, su resurrección y que Él viene por nosotros. Es para hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz. Para eso es la ceremonia de la Santa Cena, y aquí decidimos hacerlo cada mes, cada fin de mes. Entonces eso depende de cada quien. Es un mandato del Señor que lo hagamos, como otros mandatos que también están en la Biblia, que se deben de hacer, pero no es que si no se llevan a cabo no quiere decir que estemos mal, simplemente que cada quien en cada congregación, si quiere hacerlo, lo hace recordando la muerte de Cristo. Y aquí decidimos hacerlo así, cada mes. A otros lo harán cada semana, la ceremonia de la Santa Cena, otros cada año. Lo que sí es claro que Jesucristo dijo que cada vez de que lo hagamos, anunciamos su muerte, anunciamos su venida. Entonces, tan siquiera de vez en cuando, pues las congregaciones lo deben de hacer. Si vamos a 1 Corintios también, el capítulo 12 y el versículo 12 al 13, ahí también sigue hablando de la unidad. Y es que la iglesia de los Corintios era una iglesia que había muchos problemas, y el apóstol Pablo, pues en esta primera carta que estamos leyendo de 1 Corintios, les habla fuerte al principio, porque sí había divisiones en la iglesia, había mucha división, unos seguían a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, y otros decían: yo soy de Cristo. Entonces dice: ustedes no pueden estar divididos, porque el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. Y por eso toda esta carta de los Corintios habla en varios versículos de que debemos de estar unidos, de que la iglesia debe estar unida, hablando de la iglesia de los Corintios y también de la iglesia alrededor del mundo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, en el cuerpo de Cristo hay de todo. Hay diferentes culturas, hay diferentes lenguas. Por eso que dice: hay judíos, hay griegos, no importa, todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ya no hay, porque en el Antiguo Testamento solamente había un solo pueblo. El pueblo de Dios era Israel, eran los judíos. Y cuando el apóstol Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles, para que los gentiles también entren en esta gracia en la cual estamos ahora todos. Por eso al principio era bien difícil, había mucho problema cuando
la iglesia primitiva se inició cuando el derramamiento del Espíritu Santo, había mucho problema porque creían que la salvación era solo para los judíos y no querían predicar a los gentiles, no les querían predicar a los griegos, que había en ese tiempo estaban en medio de los griegos y los romanos, y no querían predicarle a la gente pagana, decían ellos, porque no eran el pueblo de Dios. Y no entendían que para Jesucristo no había límites. Jesucristo vino para romper ese vínculo que solamente era para los judíos, y ahora es para todos, ahora es para todo el mundo. La salvación es general. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo cuando venimos a su presencia. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos bautiza con su presencia a nosotros. Hay unos que empiezan a hablar lenguas, otros no, pero ya estamos tocados por el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo. Ya tenemos el Espíritu de Dios cuando venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces había mucho problema porque no querían predicarle a los gentiles y sucedieron muchas cosas. Incluso tuvieron problemas porque el liderazgo, que eran los apóstoles, no aceptaban que se les predicara a los griegos y a los que no eran judíos. Entonces por eso había mucho problema, pero poco a poco el Espíritu Santo empezó a bautizar con el don de hablar en lenguas a los griegos en algunas reuniones que el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Cuando el apóstol Pedro fue a predicarle a Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos, dice que se quedó maravillado porque aún Pedro, el apóstol Pedro, que Jesucristo le dio el mandato de que pastoreara sus ovejas, aún el apóstol Pedro no creía que la salvación era también para los no judíos. Y allí cuando se manifestó en el capítulo 10, cuando usted lee todo el capítulo, todo lo que pasó, de ahí en adelante, allí se da cuenta que él se queda maravillado porque aún los griegos recibieron un avivamiento en casa de Cornelio, porque Dios se le manifestó. Dios le habló a Cornelio, Dios le habló a Pedro, y cuando Pedro trajo un mensaje, dice que cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados toda la gente de Cornelio, todos sus servidores. Hubo otro avivamiento allí en la gente griega, que eran ellos, en los romanos. Entonces, de ahí empezó el Espíritu Santo después a salvar a Pablo. Cuando en el capítulo 9 de los Hechos, Pablo fue salvo, ahí fue cuando empezó a predicar el Evangelio. Pero cuando los judíos ya no le recibían el Evangelio, porque los judíos, los fariseos, lo que querían era matarlo, no lo querían, estaban en contra del Evangelio los judíos, los fariseos. Cuando vio que no le recibían el Evangelio a Pablo, dice que se sacudió sus vestidos, dije, bueno, ya ahora que ustedes no quieren recibir el Evangelio, pues yo me voy a ir a los gentiles. Y de ahí empezó el apóstol Pablo a predicarle a todas estas iglesias, a los corintios, a colosenses, a efesios, a todas estas iglesias que usted ve en la Biblia. Todas esas iglesias eran de gente pagana, era de gente gentil, no eran judíos. La iglesia madre estaba en Jerusalén. Ahí es donde estaba la iglesia, donde empezó el avivamiento. Pero todas las demás iglesias que estaban en Colosa, en Éfeso, en Filipos, que estaban en Corinto, todas esas iglesias eran iglesias de gentiles. Eran iglesias donde no había judíos, uno que otro, que se les unió, pero en realidad eran iglesias de gentiles. Y fue porque el apóstol Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles. Entonces todas las epístolas que vemos en la Biblia las escribió, unas de ellas las escribió Pablo, otras las escribió Pedro, pero el apóstol Pablo siempre fue a predicarle a los gentiles.
Y es por eso que ahora está todo, el evangelio está en todo mundo, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que toda persona en este mundo, Dios quiere que sea salva. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y aquí Dios nos salvó a nosotros. Un día nos arrepentimos de nuestros pecados. Un día decidimos seguir a Cristo y aquí estamos. No somos judíos, somos gentiles, pero somos el cuerpo de Cristo. Somos lavados con la sangre de Cristo, así como los judíos son lavados con la sangre de Cristo, aquellos que se convierten, porque también los judíos se tienen que convertir a Cristo. Hay judíos que no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías y ellos siguen todavía la ley de Moisés, siguen todavía los mandamientos, siguen todavía los rituales. Ellos en realidad no han sido salvos porque no aceptaron el sacrificio de Cristo. Hace falta que acepten a Cristo, que acepten el sacrificio de Cristo para que vengan a ser salvos y vengan a ser la iglesia de Cristo, que somos judíos, gentiles, todo mundo que quiera que venga el arrepentimiento y acepta a Jesucristo. Todos venimos a ser un cuerpo en Cristo Jesús. Aún las etnias, aún los indígenas, gente que habla dialectos, hasta allá llega el evangelio, y todo aquel que acepta el evangelio, aún en su dialecto, viene a ser el cuerpo de Cristo, viene a ser la iglesia, donde quiera que estén, son nuestros hermanos. Y Dios quiere que haya unidad en su pueblo. Si algún día Dios me mandara para un lugar en las montañas, donde esté el evangelio, allá donde haya iglesia, pues yo llego allá y con mucha confianza me puedo presentar como su hermano de ellos, sin yo conocerlos. Y rápidamente, cuando uno se identifica como cristiano, como hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, en un lugar donde uno ni conoce, rápidamente se siente la confianza y se siente el vínculo que nos une, que es la sangre de Cristo, es el Espíritu Santo, y uno siente la confianza, estos son mis hermanos, son mis hermanas, y nos une el amor de Dios, sin conocernos, sin sabernos, sin saber que existíamos, porque somos la iglesia de Cristo, cuando somos lavados con su sangre. Eso es lo maravilloso del evangelio, que venimos a ser uno en Cristo sin conocernos, sin saber que existíamos, cuando nos identificamos como cristianos. Por eso hay que seguir predicando este evangelio, porque de repente tú andas trabajando con algún cristiano y ni te das cuenta si no le predicas el evangelio, si no le dices yo estoy yendo a una iglesia evangélica, tú vas a alguna iglesia evangélica y ya él te puede decir no, pues sí, no, pues yo estoy apartado o sí, yo conozco del evangelio. Y así puedes tú unirte a ellos o ellos se pueden unir a ti. Así es como se predica el evangelio, hablándole a los demás, hablándole a los compañeros. Yo siempre trabajo solo, yo no tengo personas trabajando a mi lado, gente que, como otros que andan trabajando en compañías, pero un tiempo yo estuve trabajando por una compañía y yo con los que yo trabajaba, los compañeros de trabajo, yo siempre les predicaba de Cristo, porque yo me sentía con la responsabilidad de predicarles a Cristo. Y algunos de ellos aceptaban, otros no aceptaban, otros decían, no, pues yo soy de esta religión y yo así estoy bien. Está bien, pero yo le decía, bueno, yo soy cristiano, yo soy evangélico y yo te presento a Cristo. Si quieres venir a la iglesia, las puertas están abiertas. Siempre yo les extendía las invitaciones. Entonces, eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Porque no podemos andar por ahí como escondidos, como que no somos cristianos cuando somos cristianos, cuando somos evangélicos, cuando somos la iglesia de Cristo. Tenemos que dar a conocer el evangelio a los demás. Porque puede ser que esté alguien necesitado en tu trabajo, algún compañero de trabajo que esté bien necesitado, y puede ser que tú le des una palabra que venga a los pies de Cristo. Entonces, el evangelio se tiene que seguir predicando y así se van uniendo a la iglesia todos aquellos que vienen y aceptan a Jesucristo, vienen a ser el cuerpo de Cristo junto con cada uno de nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 28, para seguir hablando de la unidad de la iglesia. Dice el 24, dice, de manera que la ley, aquí está hablando de la ley de Moisés y luego habla de la fe en Cristo. De manera que la ley de Moisés, que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ve cómo dice que antes estábamos aferrados a la ley de Moisés, es lo que está diciendo ahí. Antes las personas que tenían que venían a ser el pueblo de Israel, tenían que aceptar la ley de Moisés y tenían que seguir los rituales. Dice, pero venido Cristo, ya no se tiene que guardar la ley, ya no se tiene que guardar todos los mandamientos y todos los estatutos y decretos que estaban escritos en la ley. Ahora en Cristo es por fe. Y como todo es por fe, ya no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo por fe, que Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Solamente por fe venimos a ser hijos de Dios. Solamente por la fe de que creemos en Cristo, lo aceptamos y somos hijos de Dios. Cuando venimos arrepentidos delante de Él y le decimos, Señor, quiero ser tu hijo, recíbeme, perdóname y te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y quiero servirte, quiero vivir para ti. Y venimos a ser el cuerpo de Cristo cuando simplemente aceptamos su sacrificio en la cruz. Así es que ya no hay mujer, no hay hombre, no hay varón. Ahora todos somos uno, una familia en Cristo. Cuando somos la iglesia de Cristo, debemos estar unidos como iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Sigue hablando de la unidad. Y dice aquí que Él mismo, o sea Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad y de la estatura y de la plenitud de Cristo. Que está diciendo que Dios, Jesucristo, constituyó profetas, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. Son ministros que Dios constituyó para la unidad de la iglesia. Para que la iglesia esté unida a Cristo por medio de estos ministerios. Es por eso que en una iglesia tiene que haber un pastor. En cada congregación tiene que haber un pastor. Porque las congregaciones no se pastorean solos. Siempre cuando usted llega a una iglesia, usted va a ver que hay un pastor en esa iglesia. Y tiene que haber solamente un pastor porque no puede haber dos pastores. Porque si hay dos pastores, en realidad hay un desorden. Porque el orden es que hay solamente un pastor y los demás servidores son los que le ayudan al pastor. Y le digo esto, que no debe de haber dos pastores, porque en una ocasión a nosotros nos tocó pastorear una iglesia, a mi esposa y a mí hace más de 10 años, hace 12 años. Nos tocó pastorear una iglesia donde en esa iglesia, pues el pastor, pues por causa de los papeles, lastimosamente fue deportado, pero él dejó encargado a 2 servidores como pastores. Entonces cuando nosotros llegamos a esa iglesia que estaba aquí en San Carlos, algunos de ustedes se acuerdan, pues teníamos ese problema. Y por causa de ese problema, la iglesia estaba dividida. Resulta que cuando nosotros llegamos allí, empezamos a darnos cuenta porque nos dijeron pues algunos ahí, no, es que aquí hay 2 pastores. Aquí el pastor que estaba antes, pues antes de irse de aquí del país, puso a 2 servidores como pastores. Y para colmo, pues uno era americano y otro era de Centroamérica. Imagínense, uno centroamericano y uno americano, pues estaba la cosa bien dispareja, porque ni se podían entender entre ellos dos.
porque en esa iglesia había algunos que hablaban inglés. Entonces los que hablaban inglés me imagino que estaban con el americano. Entonces ya el americano ya tenía su grupito, ya tenía sus seguidores, y el otro también ya tenía su grupito, ya tenía sus seguidores. Y llegamos nosotros y pues nos encontramos con ese fenómeno. Y que empezamos pues a tratar de unir, a que se haga una sola iglesia. Y ya establecido nosotros ahí como pastores, pues ya tuvimos que trabajar en la unidad, que fue lo más difícil. Porque primeramente a mí no me conocían, pues no me tenían confianza. Yo predicaba y parecía que las palabras caían al piso porque sentía que solamente me estaban viendo como a ver qué hacía. Y no fue fácil porque, pues, imagínense, acostumbrados a un pastor y luego a dos pastores, a dos cabezas y luego a nosotros que ni nos conocían. Pues se hizo difícil, pero gracias a Dios todavía aquí vienen unas familias que están todavía perseverando de las que estábamos pastoreando en ese lugar. Entonces, la iglesia tiene que estar unida, no tiene que haber dos cabezas, no tiene que haber dos líderes, no tiene que haber dos pastores. Tiene que haber un pastor y todos los miembros, todos los servidores tienen que estar unidos. Ese pastor y juntos dirigen una iglesia, pero siempre tiene que haber un solo pastor. Porque, como le digo, va a haber un fenómeno si hay dos pastores, porque unos van a jalar para un lado, otros van a jalar para otro lado, y así no trabaja la iglesia. La iglesia debe estar en orden. Un pastor con sus líderes, sus servidores y la congregación, el resto, unidos a esos pastores, a esos líderes, para que así la iglesia esté unida a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. La iglesia somos el cuerpo, no somos la cabeza. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, de tal manera que tenemos que obedecer a Cristo como iglesia, ya que nosotros somos su cuerpo. No sé si me entienden. Sigamos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Sigue hablando de la unidad. 2 Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos. Se decirá, no, yo creo que eso está mal. Es versículo 11, capítulo 13, pero versículo 11. Ya es al final de la carta, es ya los saludos. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Son palabras finales de la carta de 2 Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios. Dice que por lo demás, hermanos, después de todo lo que es la carta, dice, por lo demás, hermanos, dice, tened gozo. La iglesia siempre tiene que estar gozosa. A los filipenses siempre les decía el apóstol Pablo, gozaos y regocijaos en el Señor. Y así también aquí le dice a la iglesia, a los corintios, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Tenemos que consolarnos los unos a los otros cuando hay problemas. Tenemos que irnos perfeccionando, porque no somos perfectos. Entonces tenemos que irnos perfeccionando los unos y los otros. Para eso es la iglesia, para irnos perfeccionando en el amor de Cristo, en obediencia al Señor, y tenemos que irnos los unos a los otros consolándonos y perfeccionándonos. Dice, ser de un mismo sentir. En otras palabras, tenemos que tener el mismo sentir de amarnos los unos a los otros, de obedecer a Dios y vivir en paz. Cuando tú eres obediente, cuando somos obedientes a Dios, podemos vivir en paz. Cuando sabemos que todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios, para honrar a Dios, que nuestra vida es día con día servir al Señor, pues debemos de tener paz. Porque no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo algo bueno que Dios agrada y es servir al Señor y servir los unos a los otros. Entonces debe de haber paz en nuestro corazón. Dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es por eso que en una iglesia que está unida, que hay amor, que hay unidad, que hay sometimiento, allí permanece el amor de Dios. Debe de estar el amor de Dios, debe estar la paz de Dios y debe de estar la unidad en cada congregación. Cuando reina la armonía, reina la unidad, reina la paz y reina el gozo.
Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en el versículo anterior, en el primero que leímos, dice: yo pues, preso en el Señor, si no mal no recuerdo, dice: yo pues, preso en el Señor. El apóstol, cuando escribió estas cartas, estaba preso, físicamente estaba preso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la cual fuisteis llamados? El versículo 2 lo dice: con toda humildad y mansedumbre. Así es como Dios nos llamó, de que vengamos en humildad y en mansedumbre delante de Dios y delante de los demás, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué es soportarnos con paciencia? Es que no todos tenemos el mismo carácter, es que no todos tenemos los mismos gustos y debemos de soportarnos los unos a los otros. Eso es tener paciencia y tener amor. Y eso es lo más difícil que hay en una congregación, hablando alrededor del mundo, de la iglesia de Cristo, en las congregaciones. El soportarse los unos y los otros es difícil, porque hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que dicen: yo así soy y así voy a ser siempre. Entonces, cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar. Por eso dice que vengamos con toda humildad y mansedumbre delante de Dios. Si todos fuéramos mansos y humildes, podríamos soportarnos con paciencia los unos y los otros. Porque el problema es que a veces tenemos problemas, un carácter difícil de tratar, y entonces si no queremos cambiar, ese mal carácter que tenemos nos va a perjudicar como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que decir: yo tengo un mal carácter, tengo un mal modo y tenemos que reconocer. Eso es ser manso y eso es ser humilde. Cuando vemos que las personas que están a nuestro lado no nos pueden aguantar nuestro carácter, nuestras actitudes, pues tenemos que decir: yo tengo un problema y tengo que ir delante de Dios. Señor, yo tengo un problema, en realidad nadie se lleva conmigo. Como dije la semana pasada, que había un muchacho allá en mi pueblo que cuando venía, pues todos nos íbamos porque siempre salía con el mismo cuento. Ahí viene otra vez el fulano, y vámonos mejor porque ahí viene el fulano, y nos hacíamos aquí como que no lo mirábamos, y vamos porque ahí viene el fulano. Y ahí vamos, y todo el mundo lo oía porque siempre venía con el mismo cuento, de que tenía una novia y que no sé qué tanto, y que de sus aventuras, pues, y siempre contaba las mismas aventuras, de tal manera que ya nos aburría. Entonces, pues, le huíamos. Y eso es lo que pasa a veces cuando nadie quiere juntarse con nosotros. Pues decimos: a lo mejor algo está pasando, a lo mejor yo tengo un mal carácter, a lo mejor tengo un mal modo que no les cae bien a los demás, y tengo que ir delante del Señor. Señor, yo quisiera caer a todo el mundo bien, y veo que no le cae bien a todo el mundo, a lo mejor yo soy el problema. Pero para eso tienen que ser humildes, para eso tienen que ser manso, porque a veces no podemos reconocer nuestros errores hasta que nos los dicen, y todavía nos los dicen y todavía nos enojamos. Entonces, si nos enojamos porque nos dicen el problema que tenemos, pues estamos graves, ¿verdad? Porque entonces, al no reconocer tú tienes un problema, bueno, entonces sí lo tengo. Porque si ya me lo dijeron 2 o 3 personas, pues es que sí lo tengo. Y hay que tratar de decirle: Señor, en oración: Señor, yo no puedo decir, ayúdame. Y el Señor nos cambia. El Señor puede poner un corazón de carne si tenemos un corazón de piedra. Él no lo puede cambiar a un corazón de carne. Él es poderoso para hacer cualquier cosa, pero hace falta ser humildes, hace falta ser mansos para dejar que nos moldee a su modo. Como Él es el alfarero, nosotros simplemente tenemos que ponernos en sus manos y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y nos puede cambiar ese mal carácter que a veces tenemos. Como le dije al principio, como le dije otros días, en otras ocasiones yo tenía un mal carácter. Y ahora lo reconozco que yo tenía un mal carácter. Entonces, debemos de reconocer nuestros errores. Eso es humildad y eso es mansedumbre, para así pues estar unidos y soportarnos los unos a los otros, porque de eso se trata la iglesia.
Filipenses 1:27 dice, hablando de la unidad, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí lo que dice el apóstol Pablo, que él lo que quiere es que haya unidad entre ellos. Dice, yo lo que quiero es escuchar que ustedes están unidos, que ustedes se aman los unos y los otros. Eso es lo que yo quiero escuchar, de que están unidos, de que se aman los unos a los otros y que siguen unidos combatiendo por la fe en Cristo. Eso es lo que él le interesa escuchar de ellos. Así es que es un consejo que les pide que sigan unidos, que sigan soportándose los unos a los otros y unánimes como iglesia. 1 Pedro 3, 8 y 9, y luego nos vamos a la última cita en Juan para terminar el mensaje. En 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, el 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces el versículo 8, vamos a volverlo a leer. El versículo 8. Finalmente ser todos de un mismo sentir. ¿Qué es ser todos de un mismo sentir? Estar unidos. Compasivos, tener compasión los unos y los otros. Amándonos fraternalmente. Cuando nos amamos fraternalmente, ahí está la unidad, ahí está el vínculo que nos une, que es el amor. Y ser misericordiosos y amigables. Nosotros siempre tenemos que ser amistosos. Los unos, como iglesia, tenemos que ser amigables, amistosos. Con todo mundo y con más razón con la iglesia. Por eso entre nosotros no debe de haber enemistades. Tiene que haber amistad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cuando hay enemistades, ahí el diablo está metido. Porque entre nosotros no debe de haber enemistad. Entre nosotros tiene que haber amistad. Tenemos que ser amigables y tenemos que tenernos confianza los unos y los otros como cuerpo de Cristo que somos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no está dividido. El cuerpo debe estar unido. Por último, vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21, donde el Señor Jesús está haciendo una oración al Padre. Eso es antes de Él ir a la cruz. Él está orando en ese capítulo por sus discípulos y le pide al Padre que los guarde. Y vamos a ver lo que dice el versículo 20. Le dice al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque el Señor Jesús sabe que los apóstoles van a predicar el evangelio y la palabra que ellos prediquen, que es el evangelio, los que crean en su palabra, dice que Él también ya está pidiendo al Padre por los que ellos les van a predicar. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es por eso que la iglesia debe estar unida. El cuerpo de Cristo debe estar unido. Porque las demás personas que no son el cuerpo de Cristo, que no son la iglesia de Cristo, si hay problemas en una iglesia, pues no van a querer unirse porque dicen, bueno, pues en esa iglesia no hay unidad, no se entienden, no se llevan, hay enemistades, hay pleitos, hay discordia. Entonces nadie va a querer llegar a una congregación así. ¿Por qué? Porque no se llevan como cuerpo, no se llevan como hermanos. Por eso en la iglesia siempre tiene que haber armonía, amor, paz, gozo, tiene que haber unidad. Porque esa es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Y aquí está diciendo, como le está diciendo Jesucristo al Padre, como tú y yo somos uno, así también que la iglesia sean uno, así como tú y yo. Entonces la iglesia debe ser uno en Cristo. La iglesia alrededor del mundo tiene que ser uno con Cristo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Por eso se les dice la Trinidad.
Por eso nosotros, los evangélicos, todo evangélico debe de creer en Padre, Hijo y en Espíritu Santo. Hay unas iglesias que creen solamente en Jesús. Y esas iglesias que solamente creen en Jesús, en realidad no son el cuerpo de Cristo. Porque claramente Jesucristo dice que la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo fue el que vino a bautizar cuando fue derramado el día de Pentecostés. Y el Padre fue el que envió al Hijo. El Padre fue el que envió al Hijo a morir en la cruz. Por eso Jesucristo decía en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay alguna, digamos, a lo mejor es una secta, se considera como una secta, porque hay una iglesia que solamente creen en Jesús. Entonces, ¿dónde dejan al Padre que envió a Jesús? Si el Padre siempre ha estado sentado en su trono. Y el Padre fue el que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de la tierra en el Génesis. Entonces, ¿dónde dejan al Espíritu Santo? ¿Dónde dejan al Padre? Si solamente es Jesús. Pero nosotros los evangélicos, como esta iglesia, esta congregación, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y va a venir por una iglesia que esté unida, por una iglesia que ame a Dios y que nos amemos los unos y los otros como iglesia. Y si hay algún problema entre nosotros, tenemos que humillarnos y decir y perdonarnos para poder agregarnos de nuevo al cuerpo de Cristo. Porque si estamos divididos, entonces, ¿cómo nos vamos a ir a la presencia de Dios cuando el Señor venga a levantar su iglesia? Es que la iglesia debe estar unida. La iglesia tiene que amarse. La iglesia debe de soportarse los unos y los otros, porque somos un solo cuerpo. Cuando un miembro se duele, dice que todo el cuerpo se duele. Cuando a un miembro de la iglesia algo le pasa, todos nos dolimos, porque está sufriendo un miembro de nuestro cuerpo, que es la iglesia. No podemos nosotros alegrarnos cuando hay alguna aflicción en alguno de nuestros hermanos. Tenemos que dolernos y tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude. Porque somos el cuerpo, nos dolimos. Y claro, también cuando alguien se goza porque le va bien en su negocio, en su trabajo, en todo lo que le rodea, está bendecido, también tenemos que alegrarnos. Porque nuestro hermano está bendecido, porque nuestra hermana está bendecida, porque esta familia está bendecida, porque Dios está con esta familia, porque están prosperados, porque todo está bien. Nos debemos de alegrar, nos debemos de gozar. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Una iglesia que esté bien unida y que nos amemos y que tengamos un solo sentir. Cuando uno sufre, todos debemos de sufrir. Cuando uno se alegra, todos nos debemos de alegrar. Esa es la iglesia de Cristo que el Señor viene a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Señor nos ayude a seguir unidos, porque no es fácil, como digo, cada quien a veces tiene diferente carácter y para eso pues está el Espíritu Santo que nos convence y nos ayuda a soportarnos. Pero tenemos que hacer nuestra parte, porque ya Dios hizo la de Él. Ya Jesucristo murió, ahora nos toca a nosotros unirnos al cuerpo de Cristo como iglesia. Pongámonos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando, nos siga dando más entendimiento de su palabra, para que así podamos nosotros estar unidos siempre como iglesia, como cuerpo, hasta que el Señor venga, porque no sabemos cuándo el Señor viene a levantar la iglesia. Lo que sí tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga, podamos ser levantados como una iglesia, como un solo cuerpo. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios. Y así vamos a adorar a Dios con este canto que los hermanos van a entonar. Unámonos a este canto, unámonos a la adoración, porque es para nuestro Dios. Gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra por siempre, Padre. Gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo. Gracias, te honramos, te bendecimos en esta hora. Recibe la adoración. Gracias, Señor.
es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Seamos uno, Señor, como tú, Padre y Espíritu Santo son uno. Que así también la iglesia seamos uno, Señor. Que tengamos un solo sentir, un mismo espíritu, Señor. Que todos, Señor amado, sintamos una misma cosa, como dice tu palabra, Señor. Porque queremos ser levantados en aquel día, Señor. Tu venida está pronto, Señor. Y queremos ser levantados, Señor, como iglesia, como pueblo, Señor. Que no haya nada que nos impida, Padre Santo, el ser levantado, Señor. Si hay cosas en nuestra vida, Señor, que no te agradan, Señor, quítalas, Señor. Como barro que somos en tus manos, Señor, quita toda impureza, Señor. Todo lo que no te agrada de cada uno de nosotros, Señor. Todas nuestras actitudes negativas, Señor, que no te agraden, Señor. Quítalas, Señor amado, de nuestra vida, Padre, para que así podamos ser de agrado ante tus ojos y ante los demás, Señor, que nos rodean, ante tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias te damos, Padre. Gracias porque nos has hablado en este día, en esta noche, Señor. Y así te pedimos que nos sigas hablando, Señor, para así poder nosotros ir, Señor amado, cada día, Señor, en este procedimiento de santificación, agradándote, Señor, cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor, a cada familia, Señor, a cada dama, a cada caballero, a cada joven. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Quita todo tropiezo, Señor, para que podamos llegar con bien, Señor, y que así podamos descansar, Señor, en tu presencia en esta noche. Para el día de mañana, Señor, levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Estaremos aquí el viernes a las 7:30. Hasta el viernes, Dios los bendiga.